En esta última clase veremos los 2 años finales de la dictadura militar, 1982 y 1983. Habíamos llegado al 81 y habíamos arrancado en el 76. Desde 1980 los militares ya discutían cada vez más la salida política, el eventual retorno de la democracia, preocupados por la crisis económica que, lejos de resolver, no hacía más que agudizar el aislamiento internacional, la adversa opinión sobre el país fuera de sus fronteras, en la que pesaban cada vez más los reclamos por los derechos humanos, que manifiestamente eran violados por la dictadura. Ya no era posible seguir tapando esta situación, pese a que el gobierno de facto intentara minimizarla, hablando de una campaña anti-argentina en el exterior. También cundían los enfrentamientos intestinos, es decir, las distintas facciones al interior del gobierno militar, los que estaban a favor, que eran los menos, de una política económica liberal, sobre todo con el ministro de Economía, Martínez de Hoz, quienes estaban a favor, que eran menos, y los que estaban en contra, que eran numerosos. No todos estaban unánimemente convencidos acerca de los beneficios, supuestos beneficios de una política económica antiestatista. En 1981 habíamos visto que Viola fue el comandante, el general Viola fue el siguiente presidente de la nación, elegido como sucesor de Videla por el propio Videla. Al asumir las riendas del país, Viola procuró aliviar la situación de los empresarios locales que se hallaban golpeados por la crisis e intentó incorporarlos al gabinete. También tomó contacto con distintos políticos a los que se les denominó o se los conoció bajo el nombre de amigos del proceso, y discutió con ellos una eventual y lejana transición sin organizar, pese a este supuesto intento, sin organizar un apoyo sólido, ni atenuar siquiera un poco la crisis económica. El peso continuaba devaluándose violentamente, la inflación se aceleraba cada vez más. A fines de 1981, Viola cae enfermo y se aprovecha esta circunstancia para que una de las facciones del ejército, la contraria a Videla y a Viola, aproveche para derrocarlo y reemplazarlo por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien retuvo al mismo tiempo su cargo de comandante en jefe del ejército. De esta manera, esta división entre el presidente de la nación y el comandante en jefe del ejército, que suponía una división del poder, la dictadura había arrancado con esta modalidad bicéfala. Luego se había reunido en una sola persona, o se había intentado reunir en una sola persona el cargo de presidente y el cargo de comandante en jefe del ejército. Esto se modifica y luego se regresa a la situación primigenia, donde Galtieri es presidente de la nación y comandante en jefe del ejército al mismo tiempo. Galtieri tenía toda la disposición de alinearse fuertemente con Estados Unidos, por eso es que viaja al norte del continente, se pone de acuerdo, se reúne con el presidente de Estados Unidos, promete ayudarlo en la lucha contra la guerrilla comunista en América Central. Su conducción es enérgica, digamos, su conducción personal, muy distinta a la de Videla. Abrigaba la ilusión de mantenerse indefinidamente en el poder, armando un movimiento político y social
que él mismo liderara y que le permitiese lograr una legitimidad popular, que en esos momentos se hallaba en franco declive. En lo que respecta a la política económica, no cambian demasiado las cosas. Roberto Alemann, que es un economista liberal, al estilo de la escuela de Martínez de Hoz, se convierte en ministro de Economía, acompañado de varios de los miembros del equipo de Martínez de Hoz. Entonces se retoma la senda inicial. Esto hace que en el corto plazo la recesión se intensifique, al igual que las protestas sindicales y empresarias. En el largo plazo, o para el largo plazo, se anuncian privatizaciones, particularmente del subsuelo, el petróleo básicamente. Estas privatizaciones son resistidas dentro y fuera del gobierno. El 30 de marzo de 1982, por caso, la CGT organiza una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, que es reprimida con ferocidad. En esos días entonces se retoma un plan que en realidad databa de unos pocos años atrás, que se había mantenido secretamente y que consistía en recuperar las Islas Malvinas, usurpadas estas por Gran Bretaña en 1833 y reclamadas infructuosamente una y otra vez por nuestro país en la Asamblea de Naciones Unidas, de la cual habían salido algunas resoluciones relativamente favorables a nuestro país, en el sentido de que en un marco de generalizada descolonización, las colonias europeas se iban independizando y quedaban muy pocas ya en la década del 60 y del 70. Entonces, en este contexto, la ONU emite una serie de documentos, de declaraciones, para que ambas partes, la Argentina y el Reino Unido, se sienten a negociar la soberanía de las islas, arrebatadas, como les decía, de manera totalmente ilegal en 1833. Esas islas habían pertenecido primero a España en el siglo XVIII. Los ingleses habían sido corridos militarmente y tras una corta ocupación, una corta instalación en las Islas Malvinas del siglo XVIII, donde no había todavía poblamiento humano. Son los ingleses y los franceses los primeros en establecerse a fines del siglo XVIII, pero estas islas eran virtualmente españolas, digamos. Entonces los franceses se retiran del lugar pacíficamente, reconocen la soberanía española en la región. Con los ingleses hay un breve enfrentamiento militar en el propio archipiélago. Los invasores se ven obligados a retirarse y a reconocer de alguna manera la ocupación española de las Islas Malvinas, que comienza ya a fines del siglo XVIII, cuando se retiran ingleses y franceses. Se interrumpe en 1811 con la Revolución de Mayo. Hay unos años donde no vive gente, y hacia 1820 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento no había gobierno central en nuestro país, establece colonos en el lugar hasta 1833, que los ingleses llegan y ocupan el lugar echando a los pobladores argentinos. Desde 1833 hasta 1982 hay una ocupación ilegítima que ya lleva cerca de 150 años. En las islas viven unas 2.000 personas, la mitad de las cuales se concentran en la capital, en Puerto Stanley. Son solamente 2.000 personas, en la mitad, 1.000, viven en Puerto Stanley. Las islas son
de escaso interés económico, pero sí de un fuerte interés estratégico para el Reino Unido, por su ubicación, ahí casi como en un lugar neurálgico del mar Argentino y del Océano Atlántico, pero bueno, no hay interés por parte de los ingleses en negociar seriamente su retirada de este territorio, como sí se había producido en otros ámbitos, en otras partes del mundo. Efectivamente, varias colonias británicas habían alcanzado su independencia. Así que hacia 1982 solo había una pequeña guarnición, unos pocos soldados británicos en las islas, y era sumamente fácil cruzar los 500, 600 kilómetros de mar que separan a la costa argentina de las Islas Malvinas, enviando una expedición, una flota, y ocupando con escasa resistencia fácilmente ese territorio. Es lo que finalmente se hará. Y con la idea de que se negocie, de que los británicos se vean forzados a negociar. En ningún momento se baraja la hipótesis militar. Se considera casi infantilmente que no solo será fácil recuperar el territorio, sino más fácil negociar su ocupación o su recuperación definitiva, que se piensa que los ingleses no están interesados en mantener esa onerosa y pobre colonia en el medio de la nada. La nueva alianza geopolítica con Estados Unidos también les hace creer a los militares que Estados Unidos apoyará una iniciativa argentina en esta dirección, que los británicos o el imperio británico se halla en decadencia, lo cual es cierto, pero no tanto, como veremos. El plan de recuperar las Islas Malvinas era visto como una solución para los muchos problemas del gobierno militar. Así que si lograban los militares, como lo lograron durante un par de meses, recuperar el archipiélago y suscitar una amplia movilización popular de apoyo, entonces podrían olvidarse, al menos por una temporada, los problemas económicos, los reclamos políticos, y aunar a la sociedad argentina, que era mayoritariamente adversa en este momento al gobierno militar y más propensa a la recuperación de la institucionalidad constitucional. Esta guerra podía permitirles a los militares, y les permitió de hecho durante unas semanas, recuperar la iniciativa, el prestigio, granjearse el apoyo popular y hacer olvidar otras cuestiones que eran mucho más importantes que la de la usurpación británica de las Malvinas. En 1977, ya en 1977, la Marina había propuesto la ocupación de las islas, la cual había sido vetada por Videla y por Viola. El golpe de mano, digamos, inesperado, rápido para recuperar las islas, era sumamente sencillo. Se aguardaba, como les decía, el apoyo de Estados Unidos, la debilidad y el desinterés de Gran Bretaña, que cedería en la negociación ulterior, y la hipótesis de guerra ni siquiera se planteaba. Los militares ingenuamente en ningún momento pensaron que iba a haber una verdadera guerra en la región. Entonces, el 2 de abril de 1982, las islas son ocupadas tras una débil resistencia de las escasas fuerzas británicas. El apoyo popular es masivo. Se congrega una inmensa y espontánea multitud en Plaza de Mayo y en todas las ciudades del interior del país. El general Galtieri, presidente de facto, pronuncia un discurso encendido en la Plaza de Mayo. Es
aplaudidos fervorosamente por la multitud. El grado de apoyo popular recibido por este gobierno era inédito, jamás un gobierno militar se había granjeado tamaña aceptación por parte del grueso del pueblo. Los dirigentes políticos de los partidos políticos que se hallaban en pleno proceso de negociación con el gobierno militar para un eventual retorno a la democracia, una convocatoria a elecciones en definitiva, por un momento olvidan estas pretensiones y estas negociaciones y viajan con los militares a Puerto Stanley, que es rebautizado como Puerto Argentino, la capital del archipiélago, y forman parte de, o concurren, mejor dicho, a la asunción del nuevo gobernador militar de las Islas Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez. Los dirigentes de la CGT, que 2 días antes, el 30 de marzo, habían organizado y tal como dijimos, una masiva concentración en Plaza de Mayo en contra del gobierno y habían logrado movilizar a miles de personas y habían padecido una feroz represión, en esta ocasión apoyan la iniciativa militar en las islas y se encuentran en verdaderas dificultades a la hora de explicar su repentino apoyo a la dictadura, por más que ellos trataron de diferenciar las cosas, sus reclamos sindicales por un lado y el apoyo a la recuperación de las Islas Malvinas y la soberanía del país por el otro. Está claro que a pesar de esto, la contradicción es evidente. La victoria política del gobierno, al identificar con una reivindicación, o al identificarse, mejor dicho, con una reivindicación de la sociedad de arraigado sentimiento que venía de muchas décadas atrás, esta victoria política es notable y se ve alimentada por un nacionalismo antiimperialista que se creía extinto y que resurge. El país entero es recorrido por una ola de fácil triunfalismo y un belicismo acrítico que abarca a la sociedad entera. Prácticamente no se alzan voces disidentes. Y contra todos los pronósticos, la actitud del Reino Unido y de su primer ministro, que es una mujer, Margaret Thatcher, resulta sorprendentemente dura. Gran Bretaña se hallaba sometida ya desde hacía varios años a una política económica liberal que había sumido a los sectores populares en la miseria. La desocupación, mejor dicho, era generalizada o había crecido fuertemente, habían cerrado fábricas, la gente estaba muy descontenta, el gobierno recibía fuertes críticas por estas políticas antipopulares, así que la guerra de Malvinas le vino como anillo al dedo, ya que, al igual que el gobierno militar argentino, contaba ahora con la posibilidad de, ganando una guerra, hacer olvidar los profundos problemas y críticas de su país y entusiasmar a las masas, embriagarlas con las glorias de un triunfo nacional y militar, que en este caso era el de Gran Bretaña, era una suerte de resurgimiento del imperio británico, y en el caso nuestro era un antiimperialismo y un patriotismo antibritánico que revive por última vez, seguramente. Entonces el gobierno de Gran Bretaña lo que consigue con su victoria militar es consolidarse internamente. Inmediatamente, contra todos los pronósticos, los británicos al día siguiente, solamente 1 o 2 días después de la invasión argentina y la recuperación de las islas, ya envían barcos
2 portaaviones y contingentes de tropas, estableciendo al mismo tiempo una zona de exclusión en torno a las islas, no solo a las Islas Malvinas, sino también a las islas Shetland y Georgias del Sur, que eran otros archipiélagos más al sur, también ocupados ilegalmente por los británicos y que son recuperados por los argentinos prácticamente al mismo tiempo que las Islas Malvinas. La solidaridad de la comunidad europea de la que forma parte el Reino Unido es inmediata, se suma a las sanciones económicas del Commonwealth, la comunidad británica de antiguas colonias, capitaneada justamente por la reina de Inglaterra. La ONU declara a la Argentina como nación agresora y obliga al cese de hostilidades, retiro de tropas y inicio de las negociaciones entre británicos y argentinos, cosa que obviamente el gobierno militar desecha. El apoyo latinoamericano es generalizado, pero no pasa de lo meramente discursivo. Nadie envía ni un mísero tanque, ni un barquito a las islas, y aunque lo hubieran hecho, está claro que la debilidad militar de América Latina, comparada con las grandes potencias mundiales, resultaba francamente ridícula. Por otra parte, los Estados Unidos se mantienen equidistantes en un primer momento, no apoyan ni a uno ni a otro, ni a Gran Bretaña ni a la Argentina, porque ambas naciones son aliadas de Estados Unidos, y procura más bien el gobierno estadounidense lograr un acuerdo de paz entre ambas partes, es decir, se ofrece como mediador, como árbitro, e incluso hay está el general Haig, secretario de Estado del gobierno estadounidense, que viaja a Buenos Aires para negociar con los militares. También hay una distante simpatía en plena Guerra Fría de la Unión Soviética, lo cual era casi extravagante en un país como el nuestro, que era capitalista y pro-norteamericano, anticomunista ferozmente. El general Haig, entonces secretario de Estado del gobierno norteamericano, propone por su parte, digamos en representación del gobierno de su país, un retiro de tropas, una administración tripartita de las islas entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, así como la reapertura de las negociaciones de paz. Esta fórmula resultaba considerada en sí misma de manera objetiva como más que aceptable para nuestro país, ya que forzaba de alguna manera a los británicos a ceder y a negociar, y se evitaba de paso el enfrentamiento bélico, que cualquier persona en su sano juicio sabía de antemano que iba a resultar desastroso para nuestro país, en caso de darse, como finalmente se dio, una guerra entre nuestro país y el Imperio Británico, o lo que quedaba del Imperio Británico. El rechazo del gobierno argentino, que resulta a su vez preso de ese fantástico apoyo popular que había logrado, que lo impulsa al gobierno a continuar en una línea o en un sendero sin retorno. Se rechaza la propuesta de la ONU, la propuesta estadounidense, y los militares continúan con lo que ellos consideran una gesta patriótica. Y al mismo tiempo, el gobierno militar presiona en vano a Estados Unidos, apelando a la OEA, la Organización de Estados Americanos, de la cual forman parte todos los países del continente americano, capitaneados por Estados Unidos. Hay un tratado firmado entre los miembros de la OEA, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obliga a todas las naciones del continente
a unirse en caso de una agresión o de una guerra provocada por un miembro extraamericano, digamos, fuera del continente americano, como era el caso. Entonces, el caso de Cuba o el caso de cualquier, o el caso de Nicaragua, digamos, son los estadounidenses lograron, apelando a este tratado interamericano de asistencia recíproca, el apoyo de la mayoría de las naciones latinoamericanas, porque se hablaba de una agresión externa que provendría de la Unión Soviética. En este caso hay algo similar, porque hay un país que no pertenece al continente americano, que no forma parte de la OEA, y que es una nación que ocupa ilegalmente un territorio que todos los argumentos señalan abrumadoramente como una posesión argentina o como un territorio de soberanía argentina. Entonces, lo lógico hubiera sido, según pensaban ingenuamente los militares argentinos, era que Estados Unidos nos apoyase, tal como nosotros los habíamos apoyado a ellos contra Cuba, por caso, o contra Nicaragua. Por supuesto que todo esto culmina cuando el 1 de mayo de ese año 1982, casi un mes después del desembarco argentino en las islas, los británicos comienzan a bombardear los territorios ocupados o reocupados por los argentinos. Comienzan los ataques por aire y por mar. El Senado de Estados Unidos vota entonces sanciones económicas contra Argentina y el gobierno estadounidense brinda apoyo logístico al Reino Unido. De esta manera abandona su posición equidistante, negociadora o neutra, para apoyar decididamente a uno de sus principales aliados, que es Gran Bretaña. Entonces nuestro país se lanza a una búsqueda de aliados imposibles, como otros países del tercer mundo, como la Unión Soviética e incluso Cuba, lo cual es casi de ciencia ficción, ¿no? A fines de abril, ya digamos un poquito antes del primer ataque británico a Puerto Argentino, la Fuerza de Tareas Británicas recupera las Islas Georgias, más al sur de las Malvinas. El primero de mayo, como les decía, se produce un ataque aéreo, el primer ataque aéreo inglés a las Malvinas, un bombardeo, y al día siguiente, el 2 de mayo, un submarino británico hunde a un gran barco argentino, el crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, que ellos mismos, los ingleses, habían demarcado. La mitad de los 700 muertos de Argentina durante la guerra se producen a causa de este hundimiento. La mayor parte de sus marineros, jóvenes tripulantes, mueren en medio del helado mar argentino. Entonces nuestra flota se aleja del frente de combate, principian las disidencias entre las tres fuerzas armadas, que ya venían de antes, durante todo el gobierno militar había sido así, que cada una de las fuerzas militares se arrogaba una porción del poder y tenía ciertas áreas que controlaba. Por un lado estaba la marina, por el otro lado la aviación y por el otro el ejército. Algo similar sucede durante la guerra. Se produce también durante varios días una larga lucha aeronaval, donde en algunos momentos la actuación militar argentina es más decorosa. Logran ganar algunos combates terrestres, los argentinos, hundir algunos barcos también, como el caso del crucero Sheffield, que es hundido con un misil teledirigido. Hay 10.000 soldados en las islas, 10.000 soldados argentinos, la mayor parte de los cuales son reclutas, son jóvenes de 18, 19 años que están realizando su servicio militar, mal equipados, mal armados, mal entrenados, que se mueren de frío y de hambre durante estas semanas.
El ataque de artillería de los británicos resulta demoledor, el de los aviones también. Mientras tanto, hay una manipulación informativa de los medios en nuestro país que hicieron creer al pueblo que se estaba ganando la guerra. Ciertamente hay algunos combates, como les decía recién, que son o resultan victoriosos para el ejército argentino, algunos barcos y aviones que son derribados o hundidos, pero esto no dura mucho. Es claro que la negligencia de las Fuerzas Armadas y su mal equipamiento son estrepitosos. El 24 de mayo se produce el desembarco inglés en el estrecho de San Carlos, que es una franja de agua, digamos, una franja de mar que separa a las dos islas principales. Las Islas Malvinas son un archipiélago compuesto de cientos de islas, pero hay dos islas que son las más grandes de todas. Al este está la isla Soledad y al oeste está la isla Gran Malvina. En la isla Soledad, al este, se encuentra el grueso de la población, el grueso de las tropas argentinas, está la capital, Puerto Argentino, y el estrecho, la franja de mar que separa a ambas islas, se denomina Estrecho de San Carlos. Los ingleses lo atraviesan, desembarcan en la isla Soledad y establecen lo que en el ejército o en lo que sería el vocabulario militar se llama una cabecera de puente. A partir de ese momento pueden desembarcar sus soldados y sus vehículos. Pocos días después, el 29 de mayo, hay un importante combate cerca del estrecho de San Carlos, en la isla Soledad, en Prado del Ganso. Allí se enfrentan cientos de argentinos contra cientos de ingleses, pero que los argentinos son mucho más numerosos y sin embargo son derrotados. El 10 de junio, Galtieri da su último discurso frente a la multitud en Plaza de Mayo. El 12 de junio, 2 días antes que termine la guerra, llega de visita al país el Papa Juan Pablo II, con una actitud así casi de consuelo y de pedido de paz para el pueblo argentino. Antes de que se vaya el Papa, el 14 de junio, se libra en las cercanías de Puerto Argentino o Puerto Stanley la batalla de Puerto Argentino a lo largo de las colinas y del campo, de los campos que rodean la ciudad a pocos kilómetros de la capital de las islas. Se libra esta batalla de Puerto Argentino del 14 de junio de 1982, resuelta en unas pocas horas. Hay una rápida desbandada de las tropas argentinas que son fácilmente derrotadas y la rendición es prácticamente incondicional. El conflicto se cobra más de 700 muertos por el lado argentino, casi 1.300 heridos, y más o menos la mitad de estas cifras para el bando británico. El 15 de mayo la policía en Buenos Aires reprime a la multitud convocada por el propio gobierno en Plaza de Mayo. La gente no entiende nada, qué es lo que está pasando, como si hasta hace 2 días estábamos ganando la guerra y ahora resulta que la estamos perdiendo, que la acabamos de perder, pese a que el gobierno no pronuncia jamás la palabra derrota. Pero está claro que es esto lo que está sucediendo. La derrota militar agudiza la crisis del régimen militar, que ya se venía planteando desde el descalabro financiero de 1981. El ejército, sin el apoyo de la Marina y de la Aeronáutica, impone como nuevo presidente, en lugar de Galtieri, al general Reinaldo Viñone, el cual propone una salida electoral. Esta calma los reclamos de las fuerzas políticas, pero el gobierno se propone negociarla o ir negociándola y asegurarse una retirada decorosa. Las aspiraciones de los militares consisten básicamente en acordar con los partidos políticos acerca de la política económica,
y de la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno, en el gobierno constitucional, tras las elecciones. Y también piden que no se investigue ni la corrupción ni la llamada guerra sucia durante los años del proceso. La propuesta militar se presenta en noviembre a la opinión pública y es rechazada masivamente. Ya la gente no quiere saber nada, en su mayoría con los militares. Hay una masiva marcha en defensa de la democracia, habrá otras también, que convocan a miles de ciudadanos provenientes de sectores diversos, pero donde el denominador común es el rechazo al gobierno militar y el anhelo del retorno de la democracia. Viñone finalmente se ve obligado a anunciar elecciones para fines de 1983, mientras siguen insistiendo los militares con sus pedidos. Incluso llega, mejor dicho, el gobierno militar a decretar una ley de autoamnistía, donde todos son perdonados, así como un documento final para clausurar el debate sobre los desaparecidos, aduciéndose que no había sobrevivientes y que todos los muertos habían caído en combate. Es decir, ya no hay más sobrevivientes, los subversivos han sido derrotados, han sido todos muertos y han caído en combate. Por lo tanto, no hay crimen, según el argumento que sostiene este documento de los militares, del gobierno militar, así como esta ley de autoamnistía que se dan los militares, los cuales se perdonan a sí mismos. Por supuesto que esta ley será luego derogada por el gobierno constitucional a partir de 1983. Las masivas protestas populares prosiguen, la dictadura es cada vez más débil, el aparato represivo se cobra todavía algunas víctimas y la gente protesta airadamente. Algunos jueces incluso se atreven a llevar a tribunales a oficiales acusados de corrupción. Salen a la luz los enormes enterramientos anónimos, las tumbas anónimas en cementerios ocultos, así como los centros clandestinos de detención. Ya es imposible seguir ocultando lo que se hizo y lo que todavía se sigue haciendo en este gobierno de facto. Los militantes de derechos humanos ahora son escuchados, especialmente las madres de Plaza de Mayo. Sus marchas de los días jueves, que antes eran muy pequeñas, se tornan ahora nutridas. La gente los acompaña, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hay distintos sectores aquejados por la crisis económica que protestan, que salen a la calle, que se movilizan. Al mismo tiempo tenemos movimientos culturales y sociales, como el de teatro abierto, las caminatas a Luján, los grupos juveniles de trabajo en las parroquias, los grandes recitales de rock nacional, que son virtuales actos políticos de protesta contra el régimen. El activismo renace en las universidades y en las fábricas. Entre 1982 y 1983 aumenta el número de paros generales y parciales y de masivas marchas sindicales. Las protestas confluyen en lo que respecta a las dos CGTs, digamos, ambas confluyen en su lucha. Ya parece que no hubiera diferencias entre la CGT combativa de la calle Brasil, comandada por Ubaldini, y la CGT negociadora, la CGT Azopardo, por la calle Azopardo, donde tenía la sede. Hay que decir que la democracia se ve en estos meses como una ilusión, como una suerte de tierra prometida a la que se arribará algún día que ya no es lejano en el tiempo, dentro de una sociedad que hasta hacía poco todavía adhería al gobierno militar.
en plena guerra de las Malvinas esto es más que evidente. La gente apoyaba a los militares y luego dejó de hacerlo. Se produce también una masiva afiliación a los partidos políticos tras el levantamiento de la veda por el gobierno, de la veda política. 1 de cada 3 electores argentinos estaba afiliado a algún partido político. La mayoría a la CGT, perdón, al PJ o a la UCR. Hay un amplio deseo de participación política en los comités o en las unidades básicas. La gente se acerca a participar de la vida partidaria. Se renuevan los dirigentes de los partidos. Los viejos dirigentes son desafiados por los jóvenes y nuevos militantes. La CGT, Lorenzo Miguel, sucesor de Bandor, es rehabilitado por los militares en 1983 y pasa a conducir las 62 organizaciones y a presidir el Partido Justicialista. Los peronistas presentan como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a un sindicalista, Herminio Iglesias. Herminio Iglesias es un típico caudillo sindical. Ítalo Luder, por su parte, es el candidato a presidente por el Partido Justicialista. La UCR, la Unión Cívica Radical, que es el segundo partido en importancia, se renueva con la aparición de un abogado, Ricardo Raúl Alfonsín, quien ya en 1972 había fundado al interior de la UCR el Movimiento de Renovación y Cambio, para disputarle el liderazgo al viejo líder Ricardo Balbín, que era el máximo dirigente de la UCR, fallecido en 1981. Alfonsín criticó a la dictadura durante estos años nefastos, defendió como abogado a detenidos políticos e incluso evitó envolverse en la euforia bélica o belicista de 1982. Y tuvo un ascenso vertiginoso desde el fin de la guerra con los ingleses en adelante. En las internas de la Unión Cívica Radical, Alfonsín derrota a los herederos de Balbín y se impone con un discurso democrático, renovado, moderno, ético y ganador, francamente optimista y enérgico. Alfonsín es un orador brillante y la gente se cautiva con sus discursos y las movilizaciones masivas en los actos partidarios a lo largo y a lo ancho del país durante la campaña electoral van mostrando este liderazgo creciente de Alfonsín y la popularidad que se va ganando. Hay escaso espacio para otros partidos que no sean el radicalismo y el peronismo. Álvaro Alzogaray, ¿se acuerdan? El ministro liberal de Economía, de gobiernos incluso militares. Funda Álvaro Alzogaray la UCD, la Unión del Centro Democrático, que es un pequeño partido de derecha, supuestamente moderno y democrático. La izquierda, por su parte, se halla notablemente debilitada, con reivindicaciones desactualizadas y en parte cooptadas por el alfonsinismo, que es dentro del radicalismo un movimiento político de centro-izquierda, progresista. Y se nuclean los pocos miembros de la izquierda en torno al PI, al Partido Intransigente. Cunde una excesiva e ingenua confianza en la democracia como instrumento y como panacea, es decir, como el remedio de todos los males. El peronismo recurre torpemente a su vieja retórica, Perón ya muerto, digamos, un peronismo sin Perón, que se haya desactualizado, desorientado, que ha perdido apoyo popular. Alfonsín, por su parte, con su apoyo a la Constitución, o su apelación a la Constitución y al rezo laico de su preámbulo, en los actos alfonsinistas, él recita de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional,
enfervoriza a las masas con este discurso democrático, apelando a la mística de la Constitución y de la democracia, anunciando la inminente transformación de la sociedad en moderna, laica. Ya se empieza a hablar de la ley de divorcio, porque, por ejemplo, en nuestro país no había ley de divorcio, y lo habrá gracias al gobierno de Alfonsín. Se habla incluso de eliminar el servicio militar, de establecer también una ley que democratice el movimiento obrero. Esto es resistido por el sindicalismo mayoritariamente peronista. Se estigmatiza al régimen militar. Se promete, digamos, o Alfonsín, mejor dicho, promete impartir justicia, castigar a los responsables de la masacre, de la barbarie, de los años de plomo, de la dictadura militar, y sostiene el nuevo líder que la democracia per se resolvería problemas de larga data. El entusiasmo, el renacer de la esperanza son arrasadores. La mayor parte de la gente lo vota Alfonsín, más del 50%. Y el PJ, el Partido Justicialista, padece la primera derrota electoral nacional de su historia. De esta manera, en 1983, Alfonsín es electo presidente de la nación, presidente constitucional, y los militares le entregan el bastón de mando, y de esta manera se clausura una etapa negra de nuestra historia a fines del 83 y se inicia una etapa democrática que con sus vaivenes todavía persiste hasta la actualidad.